Primero que nada, quiero agradecer nuevamente a los muchachos de Filadelfia porque me han hecho, ya esta es la cuarta invitación, esta es la cuarta vez que estoy acá con ustedes y es un privilegio siempre compartir de la palabra del Señor con ustedes y es un gozo para mí también. Vamos a esperar ahí la presentación con el DJ virtual. En esta hermosa noche vamos a hablar de un tema, el cual es un tema que a veces pasamos por alto, y es ¿qué es ser llamados por Dios? Yo puedo aquí hacer la pregunta y decirles cuántos han sido llamados por Dios, y yo le apuesto que la mayoría va a levantar su mano. De hecho, tendrían que levantar su mano todos. Pero a veces el ser llamado por Dios, también nosotros como que no escuchamos el llamado. Pero antes de desarrollar el tema de ser llamados por Dios, voy a poner mi Biblia por acá. Quiero que nosotros nos preguntemos, ¿por qué fuimos llamados? ¿Por qué Norland Fonseca fue llamado por Dios? ¿Por qué Lisette de Trinidad fue llamada por Dios? Y así cada uno de ustedes pregúntense, ¿por qué Dios me ha llamado a mí? ¿Qué es lo que yo tengo diferente? ¿Por qué me llamó a mí? Y sencillo, jóvenes, nosotros somos llamados porque somos hechura suya, porque fuimos creados como buenas obras. De hecho, eso lo dice Efesios, y en Salmo 139 ustedes pueden leer que fuimos creados desde antes de la fundación del mundo. Entonces usted es importante para Dios. Cada uno de nosotros somos importantes para Dios porque somos obras de sus manos, porque Él nos dio aliento de vida. Por eso el Señor nos ha llamado. Pero también quiero que nos preguntemos cómo fuimos llamados. Y aquí podemos tener testimonios de jóvenes o de nuestros hermanos que nos acompañan de las formas en que fueron llamados. Pero yo no quiero tocar esas formas. Yo quiero tocar el tema de que nosotros fuimos llamados a través de dos cosas. Uno, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que eso ya todos lo sabemos. Y dos, por el mensaje de amor y salvación que alguna vez nosotros escuchamos. De aquí se pueden derivar las distintas maneras en que nosotros escuchamos el mensaje de Dios. De aquí podemos derivar las distintas maneras de cómo yo acepté a Cristo. Pero esas son las dos únicas formas de que nosotros somos llamados. Entonces, ¿qué significa ser llamados? ¿Qué significa ser llamados por Dios? Significa que somos parte de los escogidos por Dios. La palabra de Dios dice en Mateo 22:14, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces aquí el punto es, después de ser llamados, ¿realmente ahora somos escogidos? ¿De quién depende de que nosotros seamos escogidos? ¿Depende del Señor? La palabra de Dios dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Cualquiera que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero para que el Señor entre, tiene que haber una reacción al llamado. Yo tengo que abrir esa puerta. Entonces, la elección de ser escogido no es del Señor, es personal. El ser llamado somos todos, porque somos hechura suya, como les dije, pero el ser escogido depende de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros somos llamados y aceptamos el llamado, venimos a ser parte de la familia de Dios. Por eso es que nos llamamos hermanos. Aleluya, los hermanos, los locos por Cristo, los llamados por Cristo.
Somos parte de la familia de Dios. Entonces, ¿qué significa o de qué están llenas las iglesias? Las iglesias están llenas de personas que fueron llamadas por Dios. Así de sencillo. Las iglesias están llenas, ahorita esta iglesia está llena de jóvenes que fueron llamados por Dios. Y que podemos afirmar, voy a meter las manos al fuego por cada uno de ustedes, que ustedes están trabajando para ser escogidos por Dios. Porque el ser llamado por Dios no basta para alcanzar una santidad o para alcanzar la perfección. El ser llamado por Dios no basta para decir, bueno, yo ya soy llamado y como yo soy salvo por gracia, no voy a hacer nada y ahí me quedo sentado en estas hermosas bancas que pesan un montón. No. Si nosotros venimos a ser parte de la familia del Señor, significa que tenemos que trabajar para mantener un vínculo con la familia del Señor. Porque a ver, ¿cuál es la diferencia entre la familia del Señor y nuestra familia de sangre? Ninguna. Siempre vamos a pelear con un hermano, siempre vamos a sentir ciertos sentimientos, valga el término, de celo, egoísmo, altivez. Y de hecho en las iglesias es lo que más se mira. Porque con nuestra familia tenemos la confianza de decirle, ay, ¿qué es lo que te pasa? O al hermano no le vamos a, al pastor mucho menos que le vamos a decir así. Ya nos pone en disciplina el pastor. Entonces, ¿qué significa ser llamados por Dios? Significa ser parte o venir a ser parte de la familia del Señor. Y el llamamiento, esto es muy importante, el llamamiento solo puede provenir de Dios. Y eso lo dice Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí. ¿Quién está diciendo esto? Jesús. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces, por ningún motivo podemos desprestigiar a Dios y a la familia del Señor. Cuando el Señor te llama, porque el Señor no solo te llama para que tú vengas a ser parte de la familia del Señor, el Señor también te va a llamar para darte responsabilidades en las iglesias. Yo me le corrí el llamado de dar mensaje, porque yo pensaba que era un buen cantante y yo decía, no, me basta con adorar a Dios con el micrófono a través de los cantos, y pasé mucho tiempo cantando en mi iglesia, en la iglesia en la que asisto, y me decían, pero ¿cuándo vas a predicar? O sea, el Señor te está diciendo, yo te quiero utilizar de otras maneras, pero entonces a veces uno se tapa los oídos y dice, no, es que yo soy buen cantante, no, es que mira, lo que pasa es que hasta nos damos de Moisés, es que no puedo hablar delante del público, ¿qué voy a decir? O sea, no, yo no he estudiado teología, voy a ir a hablar un montón de locuritas, porque no hemos entendido que cuando uno se para acá a hablar del Señor, el que habla no es uno. El Señor te va dando palabra. Pero bueno, ese es otro tema. El tema es que a veces nosotros nos hacemos los locos cuando el Señor te está llamando para darte responsabilidades. Y nosotros podemos encontrar en la Biblia muchos ejemplos de jóvenes en la Biblia que fueron llamados y que se hicieron los locos. Gedeón fue uno de ellos. Gedeón puso el montón de pretextos para probar, entre comillas, a Dios. Moisés fue otro. Josué dudó cuando él miró que se iba a quedar solo. Por eso el Señor le dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. O sea, esto es algo natural que a veces nos hacemos los locos. No crean que, no se preocupen por eso. Entonces, pero nosotros no podemos desprestigiar el trabajo que el Señor nos va a dar dentro de la iglesia. Que si Él te va a llamar para que vos seas la persona que va a estar atrás del piano, que si a vos te va a llamar para que vos seas la persona que va a venir a limpiar estas bancas para agarrar músculo porque pesan, no me pasa eso, porque pesan, no podés desprestigiarlo. Y cuando el Señor te llame porque necesita que vos le vayas a hablar a jóvenes, ¿de qué? Del mensaje de amor y salvación para que ellos, tú seas el puente para que el Señor llame a otros jóvenes. No podemos desprestigiar eso.
Entonces, ¿qué significa esto? Que en nosotros, cada uno de ustedes y yo, tenemos muchas tareas las cuales hacen nuestra vida útil y hacen nuestra vida para que sea de bendición a otras personas. Entonces ya ven que el llamamiento del Señor es muy importante para nosotros. Ya ven que cada vez que el Señor quiere utilizarnos, es porque nosotros vamos a ser útil en primer lugar y dos, vamos a ser de bendición a otros jóvenes o a otras vidas. Al conocer entonces el cómo, el por qué fuimos y para qué fuimos llamados, no podemos ignorar que no hay nada, absolutamente nada más en la Biblia, que se exhorte más, en la Biblia, que el cómo o la persona que es llamada, cómo tiene que andar. La Biblia es nuestra guía. En la Biblia podemos encontrar el modelo por el cual nosotros podemos conducir nuestra vida de la mejor manera. Y entonces, con esto quiero decir que el Evangelio no es una moda. Una moda es pasajera. El Evangelio no es que vamos a poner un ejemplo de un llamamiento, entre comillas. Cuando el joven viene y mira, te invito a la iglesia, Cristian, vamos a la iglesia, Cristian. Vamos a ocuparlo de ejemplo, no es que Cristian haga eso. Te invito a la iglesia, ok, y en la iglesia Cristian mira una chavalita y canta. Ve, hombre, mira, brother, fíjate que me cuadró la iglesia, voy a empezar a ir. Y ya de los 3, 4 meses, como ya, vamos a suponer que él agarró, pues, pero no creo. Vamos a suponer que él, y ya se acabó la emoción, entonces yo ya no voy a la iglesia. Eso no es un llamamiento. Nosotros no podemos agarrar el Evangelio y decir, hoy me pongo esta camisa que dice Dios es bueno todo el tiempo, y no vivir que Dios es bueno todo el tiempo. Y entonces que después me quito la camisa del Evangelio, la tiro y empiezo a hacer otras cosas. El Evangelio no es una moda es pasajera. O, como no me gustó esta iglesia, me voy a ir a otra iglesia y empezamos a buscar iglesias que tengan conveniencia para nuestra propia vida. Lo que pasa es que el pastor aquí no fregué, brother. Muchos se fijan en mí y a cada rato me ponen en disciplina. Espero que no le pase eso a Franklin. A cada rato me ponen en disciplina, entonces, no, mejor me voy a otra iglesia. Es que, vos sabés, yo quiero meterle, eso pasa, yo quiero meterle un poquito más de rock a la música, pero vos sabés, los hermanos, solo himnos cantan. No, me voy a ir a otra iglesia. El Evangelio no es una moda. Nosotros tenemos que aprender a vivir de esa forma, que el Evangelio es un estilo de vida. Es muy diferente a ser una moda. El Evangelio es un estilo de vida. ¿Quién me puede leer, por favor, Juan 13:15? Nosotros tenemos que empezar a aprender y empezar a pensar cómo yo voy a llevar mi vida de ahora en adelante. Porque hoy el Señor te está haciendo un llamado. ¿Se fijan cómo? Léalo. Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Ahí tenemos un estilo de vida. Tenemos un modelo de vida. Pero nos cuesta. Pero es difícil. Y podemos entrar en la discusión en que qué etapa es más difícil, la etapa del joven o la etapa del adulto. Pero no vamos a entrar en esa discusión porque la ganamos porque estamos jóvenes. Pero la vida del joven es difícil, pero el Señor te dice, ejemplo os he dado. Y yo desde que acepté el llamado de ser pastor juvenil en mi iglesia, casi siempre predico en referencia a los jóvenes que están descritos en la Biblia. Pocas veces predico hacia los adultos, porque lleva más responsabilidad.
pero la mayoría de veces yo predico acerca de los ejemplos que la Biblia te ha dejado para que nosotros pongamos atención y saber de qué mejor manera vamos a conducir nuestra vida. Y en la Biblia vos encontrás ejemplos de personas que son como nosotros, que fallan, pero se levantan, que pecan, pero reconocen su pecado delante de Dios, que tropiezan, pero no vuelven a pasar por el mismo lugar donde estaba esa piedra. Entonces tenemos ejemplo para llevar el evangelio como un estilo de vida propio. El texto de estudio, Efesios 4, del 1 al 6, resume dos aspectos importantes para que nosotros, cuando aceptamos el llamado, trabajemos para ser escogidos por Dios. Uno de ellos es la humildad y el otro es la mansedumbre. ¿Qué pasa con estas dos responsabilidades que tenemos? Estas dos responsabilidades vuelven más sencillo tu estilo de vida en el evangelio. Cuando nosotros practicamos la humildad y cuando nosotros practicamos la mansedumbre, vuelve más sencillo el vivir el cristianismo como un estilo de vida. Aceptar el llamado significa estar dispuesto a ser escogido. No basta con aceptar el maravilloso llamamiento del Señor, como les había dicho, y luego decir, bueno, voy a seguir viviendo a como me plazca o como me parezca. No. Esto lleva responsabilidades. El ser llamados y escogidos implica ser obedientes. Y al nosotros ser obedientes, la cosa se nos hace más fácil. Porque cuando nosotros somos obedientes, nosotros practicamos la humildad. Venimos a ser humildes. ¿Qué significa ser humildes entonces? Significa que uno, humilde o humildad, es el antónimo del orgullo. No podemos practicar el orgullo en la iglesia. No podemos practicar el orgullo en la casa. No podemos practicar el orgullo en el trabajo. Que si sé más que el otro, me la tiro del tuani. No. Hay que ser humildes. Y cuando uno es humilde, lo primero que uno hace es servir. Y tenemos muchos ejemplos de Jesús, cuando Jesús dice, yo vine para servir, no para ser servido. El líder máximo de nuestro evangelio te está diciendo que Él vino a lavarnos nuestros pies, no para que se los lavaran. ¿Y qué somos nosotros entonces para que nos las demos ahí de que no, es que yo soy el que predico mejor, no, es que yo soy el que, mira, yo creo que hasta yo soy el que ofrenda más? No, es cierto, jóvenes. A veces el orgullo nos ciega y pensamos que cuando somos buenos en algo, la iglesia se va a caer si yo me voy. Falso. ¿Y qué significa ser manso? Me gustó el concepto de ser manso. Dice que es la habilidad de que no se siente fácilmente provocado u ofendido. Pero somos delicados, lamentablemente. Si en el culto la hermanita no me saludó, que mire, yo creo que le caigo mal. Ya le voy a poner queja al hermano, al pastor, al no sé quién. Si el pastor me llama la atención, y ay, solo a mí me llama la atención. O sea, somos tan delicados que si yo me siento en esa banca y ya se sentó otra persona, dale, quítate de ahí. Es que ahí me siento yo. Y son ejemplos pequeños que estoy poniendo, pero ustedes tienen esta vivencia y sabemos que a veces no trabajamos en ser humildes y no trabajamos en la mansedumbre. Y esto viene de la mano. Esto viene de la mano. Al ser llamados y escogidos, nosotros somos obedientes al Señor. Si aceptamos el ser llamados. Al ser llamados y escogidos y ser obedientes, nosotros por fuerza de la reacción y acción practicamos la humildad. Al practicar la humildad, nosotros aprendemos a ser mansos. Porque uno no puede ser manso si no es humilde. Porque recuerden que la humildad es la característica de servicio. Y si yo no estoy dispuesto a servir, ¿cómo voy a decir que soy manso?
Porque el que sirve se enfrenta a, sí le podemos decir azareos, ¿verdad? Te van a azarear, te van a vulgarear, te van a ofender. Y eso te va haciendo capaz de que uno vaya practicando la mansedumbre. ¿Cuántas veces vos vas a resistir todas esas ofensas? ¿Cuántas veces vos vas a resistir que en tu propia iglesia te manden a hacer cosas y que en tu propia iglesia, tus propios hermanos te digan, mándalo a él, como que fuera un trabajo menospreciado por otros? El trabajo para Dios es igual de importante, tanto el que limpia como el que predica, si lo hacemos de corazón. Eso es ser humilde, y al ser humilde uno practica la humildad. Pero ¿qué pasa con esto? Esto te va desarrollando a ser paciente. Y cuando uno es paciente, uno practica el amor. Entonces, el Señor nos manda a experimentar, practicar y desarrollar en nuestro estilo de vida estas 4 cositas: la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor. Nosotros no podemos decir o no podemos demostrar que somos llamados por Dios y que trabajamos para ser escogidos para Él si yo no me llevo bien con mi hermano, si yo no estoy en una misma sintonía, si yo no me considero parte de la familia del Señor. Gracias. Si yo no me considero parte de la familia del Señor, si yo creo que en la iglesia yo soy la mamacita de Tarzán, si yo creo que en la iglesia yo sé el que me las sé todas, si yo solo vengo a la iglesia porque ya hasta costumbre lo hacemos, entonces nosotros no podemos ser parte o nosotros no podemos demostrar que realmente estamos aceptando el llamado de Dios si no practicamos la humildad, si no practicamos la mansedumbre. Y esto, si no lo practicamos, jamás vamos a desarrollar la paciencia y jamás vamos a desarrollar el amor que yo le tengo a mi hermano. Porque una cosa es que te caiga bien, pero cuando te hace algo ya no te cae bien. Pero si tú practicas el amor, aunque te ofenda, vos lo perdonás con tanta facilidad y como que no ha pasado nada. Entonces, chicos, Dios te está llamando. Tal vez tú has sentido que te quieren dar o que sientes que puedes hacer más cosas en la iglesia. Esa es parte del llamado. Que a veces no aceptamos el llamado porque tenemos temor de que no sabemos cómo vamos a hacerlo. Que a veces no aceptamos el llamado porque nos sentimos que somos tímidos, que no somos capaces. Pero eso es nuestro yo. Dejemos que el Señor actúe en nosotros. Acepta el llamado. Trabaja para ser un escogido del Señor. Y siempre, siempre, siempre mantengámonos fiel a Él. Cuando Dios te llama, trabaja para ser escogido por Él, porque muchos son los llamados, pero ¿cuántos seremos escogidos? Eso ya es personal. Y me despido para que lo lean y les agradezco una vez más. Que el Señor me les bendiga, que el Señor me les guarde. Manténganse fiel, acepten el llamado, pero trabajen para ser escogidos por el Señor. Dios les bendiga.